nosotros pasemos por momentos de cansancio. Y ninguno de nosotros está libre de experimentar esto. Si tú en algún momento te has sentido cansado en medio de la iglesia, cansado quizás porque no recibes aquello que estabas esperando, cansado por alguna situación difícil en tu vida, cansado quizás por lo que tú estás pidiendo al Señor mucho tiempo, quiero decirte que no estás solo. Que el que está aquí adelante también muchas veces se ha visto tentado a estar cansado y muchas veces, como existe el término, quizás a tener el deseo de querer tirar la toalla. Por varias razones. Pero el cansancio es algo que siempre va a presentarse en la vida del creyente. Pero es importante que tú aprendas a lidiar con el cansancio, porque de la forma como tú enfrentes el cansancio, eso va a determinar muchas cosas en tu vida. El que tú ya no sigas en la obra, el que tú desistas del propósito de Dios en tu vida. Y tú tienes que entender que cuando tú te cansas y detienes la obra de Dios en tu vida, no solo te detienes tú, sino se detiene todo el propósito que Dios tenía para tu vida. Y el propósito que Dios tenía para tu vida no solo te involucraba a ti, te involucraba a ti y a todas las personas que venían tras de ti. Jesús fue tentado por el enemigo allá en el desierto. ¿Te diste cuenta cuándo fue que el enemigo tentó a Jesús? ¿Al inicio del ayuno o terminando el ayuno? Terminando el ayuno, ¿por qué? Porque de la misma forma el enemigo actúa en nuestras vidas. Pero lo normal es que el enemigo va a usar circunstancias, momentos, para que él pueda atacar con mayor fuerza. Si Jesús cedía a lo que el enemigo estaba proponiendo en ese instante, no solamente Jesús iba a caer en tentación, sino que todo lo que venía después de Jesús iba a verse afectado. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú pasas por ese momento de paralización por causa del cansancio, no solo te detienes tú, sino que se detiene todo lo que iba a venir de Dios en tu vida, las personas que iban a estar contigo, todo el propósito de Dios que tenía para tu vida. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos vigilar en tiempos de cansancio. Nunca tomar decisiones en medio del cansancio, porque las peores decisiones las tomamos cuando estamos cansados. Cuando estamos cansados nos volvemos ciegos, cuando estamos cansados somos precipitados, cuando estamos cansados dejamos de ver el valor que algunas cosas tienen y cuando las pierdes ahí recién te das cuenta. Mira lo que perdí por tomar esta decisión cuando estaba cansado. Y hay un dicho en el mundo, ¿no? Que tú solamente aprendes a valorar aquello que has perdido. Pero yo quiero decirte algo, no tienes que esperar perder algo para darle valor. Que hoy Dios puede abrir tus ojos y que si estás pasando por un tiempo de cansancio, el Señor pueda renovar tus fuerzas y pueda seguir abrazando todo aquello de valor que Dios dio para tu vida. Yo no quiero renunciar a lo que Dios ha dado para mi vida. Yo quiero seguir, por más que esté experimentando momentos de cansancio, quiero seguir en aquello que Dios ha llamado a mi vida. Gálatas capítulo 6, verso 9, mira lo que dice la palabra. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, ¿qué significa eso? Que si desmayas, no hay cosecha. Que si te detienes, la cosecha que el Señor había preparado para tu vida, no hay más cosecha. Pablo no está molesto con la iglesia porque se ha cansado. Simplemente está diciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Y sabes de qué generalmente nos cansamos? De hacer el bien. Porque tú estás haciendo el bien, estás orando por alguien, estás invirtiendo en alguien, estás invirtiendo en algo y no ves resultados. Y cuando no ves resultados, tú dices, es por gusto que yo me estoy esforzando para hacer bien las cosas. Es por gusto que yo estoy orando por tal persona. Es por gusto que hice tal ayuno por tal persona. Y el enemigo te propone el que tú te canses de hacer el bien. Yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento hemos sido tentados a cansarnos de hacer el bien. Mejor renuncio a la célula. Mejor renuncio a la iglesia. Mejor renuncio a orar por esta persona. Porque hace muchos años yo oro por la vida de esta persona y no veo ningún cambio. Y ese cansancio hace que muchas personas se detengan y lamentablemente no cosechen aquello que venía después de todo ese proceso de batalla.
Hace unos domingos atrás yo les dije que detrás de toda batalla existe un botín que te está esperando. Pero muchos están en medio de la batalla, están ahí perseverando, no están confiando en la gracia, en el favor inmerecido, pero no ven resultados. Y pasa el tiempo, pasan los meses y no ven resultados. Quizás en algunos es en su salud, algunos en su célula, algunos en sus finanzas, algunos en su familia, algunos por alguno de sus hijos, algunos por algún vicio. Y se cansan porque no ven ningún resultado. Pero lo que no sabían es que cuando la noche estaba más oscura es porque el día se estaba acercando. Que cuando era 3 de la madrugada es porque ya se estaba acercando las 4, las 5, ya estaba por amanecer. Y el botín ya estaba listo para que venga a tu vida. Yo he conocido casos de muchas personas que estuvieron enfrentando batallas, que por buen tiempo no vieron ningún resultado. Y de pronto, en el momento más oscuro de su vida, es que el sol comenzó a aparecer y Dios los sorprendió con la cosecha, con el botín que Él había preparado para sus vidas. Y que hoy están disfrutando lo mejor de Dios para sus vidas. Muchas veces me ha pasado eso. Sí, quiero reconocer que muchas veces también he tirado la toalla. Muchas veces me he cansado y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, estoy cansado. Uno pone de su parte. Yo quiero decirte, no te canses de hacer el bien. Si estás orando por alguien, ¿de qué sirve que yo me esté comportando como buen esposo si esta sigue portándose mal? No vale la pena. Si fuera por tal persona, ahí sí. Pero esta se porta mal, pero este se porta mal. Pero no vale la pena hacerlo por ellos. ¿De qué sirve que solamente yo esté haciendo bien las cosas y este esté haciendo mal las cosas? ¿De qué sirve que yo me esté esforzando pero sigo en esta situación? Si estás pasando por eso, el apóstol Pablo te está diciendo, inspirado por el Espíritu, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Te está diciendo, no desmayes, no te canses de hacer el bien. Pastor, ¿cuándo nos cansamos? ¿Sabes cuándo nos cansamos? Cuando venimos de batallas muy largas. ¿Cuántos ya pasaron batallas largas? Que si tu batalla estaría en Netflix, tendría como 6 temporadas. Y después de batallas muy largas es que nos sentimos muy cansados. Porque hace tiempo estamos esperando eso. Pero escucha las palabras del apóstol Pablo. No te canses de hacer el bien. No vayas por el mal, porque algunos hacen lo contrario y dicen, el pastor está predicando la gracia, de que solamente debemos de creer, de que debemos de confiar en que por más que yo no sea la persona más correcta, Dios me va a bendecir, pero no estoy viendo ningún resultado. Voy a volver a la ley. Voy a volver a cómo yo vivía antes. Hace un tiempo atrás yo estaba hablando así con una persona, específicamente con un pastor de una iglesia, y me decía, ¿sabes qué? Me siento muy cansado. Porque antes, cuando yo era un pastor de la ley, me decía, yo veía más resultados. Pero ahora que estoy predicando la gracia, no estoy viendo nada. Y me dijo, ¿sabes qué? Estoy tentado a dejar de predicar de la gracia en mi iglesia. Y yo le dije, no hagas eso. Mira, él estaba tentado a volver a predicar de la ley en su iglesia. Le dije, no hagas eso, porque resultados no siempre significa que estás haciendo bien las cosas. Les doy un ejemplo. Un día Dios le dijo a Moisés, golpea la roca para que de ella salga agua. Y eso hizo Moisés. Muchos años después, específicamente 40 años después, sucede lo mismo. El pueblo necesitaba tomar agua. Y Dios le dice a Moisés, le dice, no golpees a la roca, le dice, háblale a la roca. ¿Sabes qué es el golpear la roca? Golpear habla de tu propio esfuerzo. Vivir debajo de la ley, de que tú haces las cosas, de que vives por tu propio esfuerzo, vives por tus méritos, te relacionas con Dios por tu comportamiento, te relacionas con Dios por causa de la ley. Pero en el segundo episodio, que representa la gracia, el Señor le dice a Moisés, ya no le golpees a la roca, sino háblale a la roca, dile a la roca. Porque el decirle es una actitud de fe, ya no es tu fuerza. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés estaba tan molesto que Moisés agarró la vara y él no le habló a la roca. ¿Qué hablar ni qué hablar? Él estaba cansado. Hablar si esta célula sería diferente, si estos hermanos serían diferentes. ¿Qué hizo Moisés? Él golpeó la roca. ¿Qué crees? ¿Salió agua o no salió agua? Sí, salió agua. Salió agua por causa de que Dios tenía compromiso con ese pueblo para que tome, para que sacie su sed. Pero no significaba que Moisés estaba siendo aprobado. Es más, por causa de esa actitud de Moisés, él no entró a la tierra prometida. Salió agua, pero no era la forma de Dios. ¿Me estás entendiendo? Resultados no siempre significa que estás haciendo las cosas bien. Por eso el Señor te dice, no te canses de hacer el bien.
No te canses de creer por la vida, por la transformación de esa persona. No te canses de creer por tus hijos. No te canses de creer por tener un matrimonio mejor. No te canses de creer en la gracia, porque el día está llegando. El amanecer está llegando. Y si desmayas, no podrás cosechar todo lo que Dios tiene para tu vida. Yo quiero decirte de parte de Dios, hay una gran cosecha de parte de Dios para tu vida. No desistas, no desmayes. No abras tu mente a los pensamientos de desánimo del enemigo. Sabes, yo pude haber tomado decisiones por las cuales yo no estaría aquí. Y si no estaría aquí, yo estaría completamente arrepentido. Pero le doy gracias a Dios que por medio de su gracia Él me dio fuerzas y no desmayé. No desistas. Hay un ejemplo en la palabra, nos muestra mucho este cuadro que estamos pintando. Es el ejemplo de David. Para los que no saben, quizás una de las personas que pasó por momentos más difíciles fue David. La palabra dice... Y es más, quiero mostrarles el día quizás más difícil en la vida de David. Algunos piensan, quizás el día más difícil de David fue el día que él se enfrentó a Goliat. No, el día que él se enfrentó a Goliat, David estaba lleno de fe. Y es más, él enfrentó a Goliat y le dijo, ¿quién eres tú, sinvergüenza, incircunciso, que viene a desafiar al ejército del Dios viviente? Tú vienes a mí con capa, con espada, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces ese no fue el peor día de David. Te voy a contar, y antes de llegar al peor día de David, déjame explicarte un poco el contexto. David había sido ungido por el profeta, muy bien, Samuel. Pero aunque fue ungido como rey por el profeta Samuel, David todavía no había subido al trono. O sea, era algo bien raro. Había sido ungido como rey, pero él no estaba asumiendo su posición de rey. David hizo bien las cosas. Yo te pregunto, ¿quién tenía que enfrentar a Goliat? ¿David o Saúl? ¿Quién era el rey? Saúl era el que tenía que enfrentar. Pero David llega para solucionar el problema a Saúl. Saúl se llena de envidia por causa de los comentarios que estaban habiendo. Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Y eso generó mucha envidia en Saúl. Comenzó a perseguir. Para que te des cuenta, David, que hacía el bien. Interesante, Saúl, la palabra dice que estaba endemoniado. Y llamaron a David porque dice que él siempre que tocaba el arpa, él sintonizaba con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios rompía cadenas. Y cada vez que Saúl estaba siendo oprimido por ese demonio, el rey, David iba. O sea, te das cuenta, él hacía el bien. Él hacía el bien. Y es más, en todas las oportunidades que David tuvo para matar a Saúl, porque en muchas oportunidades lo tuvo para matarlo, David siempre honró a Saúl, siempre respetó a Saúl, siempre. Él siempre hizo el bien. Pero Saúl se volvió loco. La palabra dice que Saúl movilizó a todo el ejército para perseguir a David. ¿Cuántos aquí alguna vez ya fueron perseguidos por alguien en su vieja vida? ¿Ya fueron perseguidos alguna vez? Ahora, yo te pregunto algo. Una cosa es que te persiga algún ciudadano de este país, pero otra cosa es que te persiga el mismo rey. Cuando te persigue el mismo rey, la cosa está muy complicada. En el caso de David era así. No le estaba persiguiendo a alguien que solamente le tenía bronca, le estaba persiguiendo el rey de la nación. Saúl había movilizado a sus fuerzas especiales para encontrarlo. Por causa de eso, David tuvo que ir a vivir al desierto. David tuvo que estar como fugitivo, escondiéndose porque su rey le estaba persiguiendo. ¿Y por qué le estaba persiguiendo? Por hacer el bien. Dile al que está a tu lado, dile que te persigan por hacer el bien y no por hacer el mal. Amén. Es más, si te persiguen por hacer el bien, alégrate. Si te están persiguiendo por causa de Jesús, no debes estar triste, alégrate. Ahora, si te están persiguiendo por hacer el mal, clama por misericordia. Pero por hacer el bien, alégrate. Si te están criticando por ser creyente, di qué bueno. Porque Jesús dijo eso, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de mi nombre. David tuvo que vivir en una caverna. La caverna de Adulán. Y justamente en esa caverna fue que se encontró con 600 hombres. ¿Cuántos recuerdan eso? Amargos y endeudados, dice la palabra. Imagínate la célula de David.
O sea, ni siquiera eran coach, motivadores, nada por el estilo. Era gente endeudada y amarga. Yo te pregunto, ¿cómo es convivir con gente endeudada y amarga? Y miren lo que sucede. Vamos a 1 Samuel capítulo 30, verso 1. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev, o sea, la tierra donde ellos vivían. Y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. O sea, presta atención a lo que está sucediendo aquí. David vuelve con el ejército, se da cuenta que todo estaba lleno de fuego. O sea, ponte a pensar, el presidente de tu nación te está persiguiendo para matarte. Estás rodeado de gente endeudada y amarga. Vuelves de una batalla, llegas a tu casa, lo único que quieres quizás es tomar 11. Pero David llega y lo único que encuentra es la ciudad prendida con fuego. ¡Wow! Y mira lo que dice. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. O sea, llega la ciudad incendiada y se llevaron a sus mujeres y a sus hijos. Ponte en los zapatos de David. ¿Es complicado o no es complicado? Por eso yo creo que fue el momento de mayor aflicción en su vida. Mira lo que dice después. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y ¿qué hicieron? Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuántos ya lloraron al punto que te faltaron fuerzas para llorar? A David le pasó eso. Lloró tanto que quería seguir llorando, pero ya ni siquiera tenía fuerzas para poder seguir llorando. Siguiente, por favor. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerselita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Verso 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¡Wow! Un momento. Llegas de la batalla, el rey te está persiguiendo, todo está en contra tuya. Llegas a la ciudad ha sido quemada, las mujeres y los niños han sido llevados y encima la gente que estaba con él, ¿qué quería hacer con David? Querían apedrear. ¿Cuántos en ese momento quisieran decir, Señor, llévame, sácame, trágame tierra? La gente que estaba con él quería apedrear a David, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí está el secreto. Mas David, wow, mira todo el escenario. Mira todo lo que le estaba pasando a David. La situación era prácticamente imposible para salir adelante. Pero para que veas, de los días más oscuros el Señor te puede sacar. Si tú estarías en los zapatos de David, dirías, no hay cómo salir de esto. Han quemado la ciudad, el rey me está persiguiendo, se han llevado a nuestros hijos, se han llevado a nuestras mujeres, ahora me quieren matar. Pero la palabra dice que David se fortalecía en el Señor. El secreto está en fortalecerse en el Señor. Yo quiero hablarte de algunas características. Hay cosas que contribuyen a que ese cansancio crezca en tu vida. Presta atención. Una cosa es que pases por cansancio, pero otra cosa es que el cansancio te tenga. Una cosa es que estés enfrentando un momento de cansancio en tu vida, pero otra cosa es que el cansancio te haya consumido y esté produciendo consecuencias en tu vida. Estés perdiendo el galardón que Dios tenía para tu vida. Estés perdiendo el botín que Dios tenía para tu vida. Estés perdiendo la recompensa que Dios tenía para tu vida. Y hay cosas que contribuyen a que ese momento de cansancio sea aún más pesado. Quisiera enumerar. Número 1, desesperación y autopiedad. Verso 4 y verso 5, por favor. Dice, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y ¿qué hicieron? Lloraron. Yo te pregunto algo, ¿es malo llorar delante de Dios? No es malo, pero hay un momento en que tienes que dejar de llorar, que tienes que limpiarte las lágrimas y ponerte de pie y decir un momento, el Señor está conmigo. Y si Él está conmigo, entonces vamos a seguir caminando. Confesar quién eres en el Señor.
Pero ¿sabes qué empeora tu situación? El que te quedes en esa circunstancia, el que te quedes llorando. Hay un momento en que tienes que limpiarte las lágrimas, mirar adelante, mirar el futuro que Dios tiene para tu vida, el buen futuro que Dios tiene para tus hijos, el buen futuro que Dios tiene para tu célula, el buen futuro que Dios tiene para nosotros como iglesia, limpiarnos las lágrimas y creer en las promesas de Dios para nuestras vidas. Porque tú tienes que entender que tú no eres cualquier persona. A diferencia de otras personas, tú eres alguien que está repleto de promesas de Dios en tu vida. ¿Sabes? No está mal que tú llores. No está mal que tú le confieses al Señor lo que te duele. Pero es momento de que tú te levantes y que creas en las promesas de Dios para tu vida. Y dice, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Escúchame, si tú estás cansado y te quedas solamente en la situación de seguir llorando, eso va a cansarte más. Si ya estabas cansado, vas a salir aún más cansado. Y sabes, esa puede ser una actitud de autopiedad. La autopiedad no produce milagros de Dios en tu vida. Lo que produce milagros de Dios en tu vida es la fe, no es la autopiedad. ¿Qué es la autopiedad? Mira, Señor, cómo estoy aquí. Mira cómo lo bendices a Pedro y a mí no. ¿Acaso será que yo soy peor que él? Señor, yo sé que soy malo, pero ni tanto. Es terrible. Y a veces creemos que vamos a mover la mano de Dios con nuestra autopiedad, pero Dios se mueve por la fe, no por la autopiedad. Ve por la fe, ve por el lado de las promesas. No vayas por el lado de la autopiedad. Es más, autopiedad es un signo de justicia propia. ¿Cuáles son las frases del que está lleno de autopiedad? ¿Por qué a mí? Yo no merezco esto. O sea, en otras palabras está diciendo, soy tan bueno para estar pasando por esto. Y eso es terrible. Escúchame, la autopiedad quita el favor de Dios sobre tu vida. Esto es muy serio. Porque yo te pregunto algo, el que está lleno de autopiedad está lleno de ¿qué? De mérito. Pero ¿qué es lo contrario de la autopiedad? Es decir, Señor, yo creo que voy a salir a un nuevo tiempo. No porque yo sea una gran persona, no porque tenga todos los méritos, sino por causa de tu favor inmerecido, por causa de tu gracia. Eso libera el favor de Dios sobre tu vida. Entiende que no somos merecedores de nada y que todo lo que Dios nos da es por causa de su gracia. Vive por la gracia, no vuelvas a la ley. Número 2, mira lo que dice el verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Yo te pregunto algo. El pueblo, ¿por qué quería apedrear a David? David no estaba solo en la batalla, estaba con estas personas. ¿Por qué querían apedrear a David? Porque nuestra tendencia cuando estamos cansados es buscar culpables. Y para eso nuestra carne es experta. ¿Sí o no? De pronto estás cansado. ¿Sabes a qué te va a llevar tu carne? Por un lado te va a llevar a la autopiedad, a la justicia propia. Por otro lado, tu carne te va a llevar a ¿qué? Identificar culpables. Y ahí la lista comienza. Mi papá, mi mamá, el profesor, mi país, el presidente, el pastor, mi líder, que nadie me ama. Si él no hubiera hecho, yo no estaría así. Culpables, culpables. ¿Sabes qué sucede cuando buscas culpables? Te cansas más. Si yo me dedico a buscar culpables, voy a encontrar culpables, pero no es por ahí. No vayas por ahí. Eso sigue cansándote más. Tú dile al Señor, Dios, no importa lo que haya pasado, los padres que yo tuve, el pastor que yo tuve, los líderes que yo tuve, las personas que estuvieron a mi alrededor, pero nada de mi pasado va a determinar el buen futuro que tú tienes para mi vida, porque tu gracia está sobre mi vida, porque tu favor está sobre mi vida, porque yo he sido bendecido, porque como cantamos, oh, tu bondad me persigue, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando tú abres tu boca para confesar esta verdad, el cansancio no es el mismo. Entonces no caigas en la autopiedad, no caigas en el buscar culpables. Número 3, en el mismo verso 6 dice, hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. El pueblo estaba lleno de amargura. Yo te pregunto algo, si al final tú le echas la culpa a Dios cuando estás buscando culpables, al final cuando estás amargo ¿con quién? Con Dios. Esa es la verdad. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo?
Créeme, en medio de la vida de la iglesia vas a encontrar muchos hermanos pródigos. Yo estoy aquí, ahí comienzas a hablar como el hijo mayor. Yo nunca me fui de casa. Yo nunca he desobedecido ninguno de tus mandatos. ¿Cómo puedes bendecirlo a ese miserable que acaba de volver del mundo? Amargura. Al final, ¿con quién estás amargo? Claro, el hijo mayor estaba amargo con su hermano, pero ¿con quién principalmente estaba amargo? Con el Padre, que es Dios. No caigas en eso. Amargura drena tu energía. Si estás cansado y caes en la amargura, el cansancio se va a multiplicar. Pero el secreto está en el verso 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabes? Yo vine a decirte algo. Que independientemente del cansancio que tú estés experimentando, siempre encontrarás fortaleza en Dios. Dije en Dios. ¿Sabes por qué te aclaro en Dios? Porque no tienes que esperar, buscar esa fuerza, buscar el reanimarte en las circunstancias. Porque muchas veces las circunstancias no van a colaborar, pero por más que las circunstancias sigan siendo negativas, aún tú puedes encontrar fortaleza en Dios. ¿Sabes cuál es el error de muchos? Que están esperando reanimarse cuando las circunstancias en su vida cambien. Y como no cambian las circunstancias, siguen en el cansancio crónico, siguen en la amargura crónica, siguen en la justicia propia crónica, porque están esperando que la circunstancia cambie. Dicen, el día que la circunstancia cambie, allí recién voy a estar bien. Pero el Señor te está diciendo, no tienes que esperar que las cosas cambien. No tienes que esperar que esa persona cambie. Porque tú, por más que las cosas no hayan cambiado, puedes encontrar fortaleza en el Señor. ¿Sabes? Él te trajo aquí para que hoy tú encuentres fortaleza en Él, no en las circunstancias. Hoy tú puedes estar fortalecido por Dios. No tiene que cambiar la circunstancia. No busques fortalecerte en las circunstancias. Hay gente que hace eso. Y es gente de doble ánimo. ¿Por qué es gente de doble ánimo? Cuando las circunstancias están bien, las cosas cambian. De pronto todo está yendo bien. Y de pronto todo cambia. Todo estaba bien. Es una montaña rusa tu vida. Doble ánimo. Malos hábitos emocionales. Pero cuando tu fortaleza está en Dios y no en las circunstancias, puedes encontrar fortaleza en los días más difíciles de tu vida, porque tu alegría no está en la circunstancia, tu alegría está en el Señor. Busca reanimarte en el Señor, porque el Señor todos los días está ahí para fortalecerte, para ayudarte. Número 2, no busques fortaleza en los hombres. Claro, la iglesia está para ser de bendición. La iglesia está para que podamos escuchar palabras de aliento. No está para juzgarnos. Pero ni siquiera esperes personas. Ni siquiera esperes al pastor. Porque no fue el pastor que murió por ti. No fue el pastor que dio su vida por ti. No fue tu líder de célula que fue al Calvario y resucitó al tercer día después de haber muerto. Fue el Señor Jesús. No busques reanimarte en las circunstancias. No busques reanimarte en personas. Porque de pronto hay gente que dice, por eso me fui a la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie me amaba. Pero si encuentras fortaleza en el Señor, yo te voy a decir algo. Sabes que es una bomba para tu vida. Que nadie en la iglesia quizás te puede amar. Pero si tú sientes el amor de Dios en tu vida, la fortaleza de Dios en tu vida, vas a ser un pilar que nadie va a poder remover. Ninguna circunstancia. Porque no hay amor más grande que el amor de Dios. El amor que alguna persona te pueda dar aquí no es como el amor, la fortaleza que el Señor te pueda dar. ¿Sabes? Hoy es día para que te limpies las lágrimas. Arranca esa autopiedad. Pobre de mí, arranca eso de tu vida. Arranca el buscar culpables. Deshazte hoy día de la amargura. Y levántate en Dios. Y declara que Él tiene promesas para tu vida. Pastor, ¿cómo fue que David se reanimó? Veamos la respuesta en el verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Para los que no saben, el efod era el pectoral que usaba el sacerdote. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué significa eso? ¿Cómo fue que David se reanimó en el Señor? Vayamos al lado práctico. Él pidió el efod.
esa túnica, ese pectoral, representa el sacerdocio. ¿Qué significa eso? David pidió el pectoral. De la misma forma que tú y yo hoy estamos revestidos de la justicia de Cristo. ¿Sabes cómo tú te fortaleces en el Señor? ¿Sabes cómo tú te reanimas en el Señor? Cuando tú recuerdas que tú has sido revestido de la justicia de Cristo. El día que tú naciste de nuevo, la palabra de Dios dice que tú fuiste justificado. ¿Qué significa ser justificado? Que tú fuiste vestido de la justicia de Cristo. ¿Sabes qué es lo que muchos hacen cuando, aún habiendo sido justificados, cuando se acercan delante de Dios? Señor, estoy aquí porque me he portado bien esta semana, porque yo creo que soy un hombre de oración y tú vas a responder mi oración, he ayunado, es más, me ha dado gastritis y yo creo que tú me has escuchado, Señor. Y esta semana me he portado bien, no he pecado mucho, por eso yo sé que me estás escuchando. Hay creyentes que siguen haciendo eso, pero la palabra del Señor nos enseña a que no confíes en tu propia justicia, a que recuerdes que has sido vestido por la justicia de Cristo, has sido justificado. Cuando David pide la túnica, ¿qué representa eso en nuestras vidas? ¿Sabes qué te fortalece? El saber que hoy en Cristo tú eres justo y que Él escucha tus oraciones. ¿Sabes qué dice la palabra? Que el Señor está, escucha, atento a la oración del justo. Él está escuchando tu oración. Pero ¿la oración de quién? Del justo. Pero cuando tú te presentas con tus propias obras, es complicado. Pero ¿por qué crees que oramos en el nombre de Jesús? No usamos el nombre de Jesús como, no sé, un acertijo, como clave de tarjeta de crédito. Oramos en el nombre de Jesús porque estamos diciendo otras palabras. Señor, me acerco a ti a pedirte que las cosas cambien, a que tú me ayudes, a que tú me fortalezcas en el nombre de Jesús, por causa de que estoy revestido de la justicia de Cristo. Confiesa que tú eres justo en Cristo. Cuando estés pasando por ese momento de aflicción, recuerda lo que la palabra dice: el Señor está atento a la oración del justo. Entonces después de eso tú no vas a decir, ¿será que me ha escuchado? Cuando tú sabes que tú has sido justificado, tú sabes que Él te está escuchando a ti. Tú sabes que sus oídos están atentos a ti. Tú sabes que su amor está sobre tu vida porque hoy tú eres justo en Él. ¿Sabes cómo te fortaleces? ¿Sabes cómo te reanimas en el Señor? Cuando tú recuerdas que has sido revestido de la justicia de Cristo. ¿Sabes? Yo podría contarte muchos testimonios. Cuando esto fue una verdad en mí y dejé de orar haciendo negocios con Dios. ¿Cuántos reconocen que muchas veces han hecho negocios con Dios cuando oraron? Señor, y yo te juro que me voy a portar bien. Señor, pero tú sabes que yo no soy tan terrible. Haciendo trueques con Dios. Cuando yo entendí de que la clave era que hoy yo era justo en Cristo, comencé a ver milagros increíbles en mi vida. Cuando yo le estoy pidiendo y estoy revestido de la justicia de Cristo por la fe, no por mis obras, es como si Dios estuviera escuchando al mismo Cristo. Y yo comencé a pedirle algunas cosas al Señor con detalles y Dios comenzó a darme con detalles. ¿Cuántos hoy necesitan ser reanimados por el Señor? Quizás algunos aquí llegaron en cuidados intensivos. Hoy tú acércate delante del Señor y ten la seguridad que Él te está escuchando. Pero ¿qué tal le pido que me reanime y no salgo reanimado un rato? Él escucha la oración del justo. Si tú le pides hoy que Él te reanime, que Él renueve tus fuerzas, Él lo va a hacer y vas a salir de este lugar completamente reanimado por el Señor. Para finalizar, por el tiempo no voy a poder leer todo. ¿Qué creen que pasó después de que David hizo todo esto? Mientras que los demás estaban, la culpa, él tiene la culpa, mi abuela tiene la culpa, vamos a apedrearlo. Yo te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es la diferencia del cansancio físico y del cansancio del alma? Que el cansancio físico es inevitable. Sales a jugar fútbol, vas a terminar cansado. Pero el cansancio del alma no es inevitable. Tú decides si vas a seguir cansado en el alma o no. ¿Me están entendiendo? Es tu decisión. Porque todos los demás querían apedrear a David. Todos los demás estaban buscando los culpables. Todos los demás estaban llenos ¿de qué? De amargura y llenos de autocompasión. Pero ¿qué estaba haciendo David? Se estaba fortaleciendo en el Señor. ¿Sabes qué pasa versículos más adelante? La palabra dice que el Señor reanimó a David. ¡Wow!
reanimó a David. ¿Cuántos necesitan que hoy el Señor reanime sus fuerzas en alguna área de su vida? Dígame. Número 2, David fue con el ejército y David obtuvo la victoria. Y él volvió a su casa con todos los niños y con todas las mujeres. Y no saben, recibe la victoria. 3 días después, ¿saben qué pasa? El Saúl se muere. Porque hasta este momento, Saúl estaba vivo. Mira cómo Dios cambió la historia de David al haber sido reanimado por él. Escúchame, David, si no buscaba ser reanimado en el Señor, posiblemente no estaría en las páginas de la Biblia. Obtiene la victoria. Escucha, él vuelve con los hijos, vuelve con las mujeres, pero fácilmente él puede haber dicho, pero Saúl me sigue persiguiendo. ¿Qué pasa después? 3 días después, Saúl muere. Y 2 semanas después, David es levantado como el nuevo rey de Israel. Que del día más terrible de su vida estaba a 2 semanas del día más glorioso de su vida. ¿Estás conmigo? Del peor día de su vida, David estaba a 2 semanas del día más glorioso de su vida. Esto es un mensaje para todos nosotros, que si estás en los días más oscuros, es porque se está acercando la mañana. No te canses de hacer el bien, porque el día está llegando. Vamos, dile con fe, dile, el día está llegando. Amén. Ponte de pie, por favor, ahí donde estás.